Vamos a ver entonces lo que corresponde a transiciones y animaciones para una presentación de PowerPoint. Estamos utilizando un formato o diseño de presentación que utilizamos en la clase anterior, ¿ya? Con los mismos elementos, un título, un cuadro para presentador, ¿cierto? Con título y cuadros de texto, una tabla comparativa e imágenes y elementos de forma insertados. Ok, Evelyn, no se preocupe. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a configurar? Las transiciones. Las transiciones son bastante sencillas de configurar porque simplemente selecciono una de las diapositivas, cualquiera, puede ser la primera, la última, alguna del medio, selecciono la diapositiva, me voy a la pestaña Transiciones y selecciono alguna de las transiciones disponibles. Si yo presiono el botón más, yo tengo las sutiles y las llamativas, y también las de contenido dinámico. La verdad es que lo mejor es utilizar las sutiles. ¿Por qué? Las sutiles no son tan llamativas, como dice acá, llamativas, ¿ya? No tiene una animación tan fuerte, no es tan disruptiva, que en el fondo hace que la persona que esté escuchando la presentación pierda atención y se enfoque en cómo se quiebra el vidrio, por ejemplo, cómo se mueven las cortinas. Lo mejor es utilizar algo sutil para que la persona tenga un quiebre en la presentación, pero que sea lo menos invasivo posible, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a utilizar desvanecer, y ahí tenemos seleccionado nuestra transición. Para no tener que hacer eso diapositiva por diapositiva, porque si se fijan ahí no está seleccionada, para desvanecer, simplemente selecciono la transición y presiono en el botón aplicar a todo. De esa manera le aplico la misma transición a todas las diapositivas. Y así me ahorro un montón de trabajo. Solamente eso para las transiciones. Clic a la diapositiva, selecciono transición, aplicar a todo. Con eso estamos listos. Si yo echo a correr la presentación, desde el botón presentación desde el principio, o con la tecla F5, tengo la presentación lista. Y ahí tenemos el efecto de transición para todas las diapositivas. ¿No me están preguntando? Ya, el tema de la tarea lo vamos a ver después, ¿ya? Vamos ahora con el tema de las animaciones. Las animaciones son un poquito, no más difíciles, pero sí requieren de más trabajo y más precisión. ¿Por qué? Cuando yo selecciono una diapositiva, no puedo seleccionar animaciones. Tengo que seleccionar la diapositiva, seleccionar un elemento dentro de la diapositiva, como cuadros de texto o una imagen, y ahí recién se habilitan las animaciones. ¿Qué tipos de animaciones tengo? Presiono el botón más y tengo las de entrada, las de énfasis y las de salida. La verdad es que las de énfasis y las de salida se utilizan en presentaciones más complejas, cuando yo ya tengo un alto dominio de la presentación, cuando estoy hablando y quiero que alguna imagen sobresalga, se le ponga algún color, se oscurezca, qué sé yo. Eso es para una presentación ya más avanzada. Para una presentación básica, basta y sobra con las de entrada. Entonces, selecciono diapositiva, marco elemento, pestaña animaciones, selecciono alguna de las animaciones de entrada. Por ejemplo, desplazar hacia arriba. Listo, ahí está la animación. Marco la otra el otro elemento, desplazar hacia arriba. Si se fijan, ahora me aparecen unos números, el 1 y el 2. Estos números indican el orden de aparición de los elementos. ¿Qué quiere decir eso? Primero va a aparecer el título y en segundo lugar el cuadro con el nombre del presentador o los presentadores. Vamos a la otra diapositiva. Entonces, selecciono diapositiva, selecciono cuadro, pestaña animaciones y le vamos a poner flotar hacia arriba. Me cambio de elemento, flotar hacia arriba. Listo, ahí están las animaciones. Me voy a ir al tercer cuadro. Acá me cambia un poco la situación porque ya tengo más de un elemento, mejor dicho, más de 3. Tengo el título, 2 subtítulos y las listas comparativas. Entonces, ¿cómo las voy a configurar? Primero el título,
después el subtítulo de presentaciones, la información de presentaciones, después el subtítulo de PowerPoint y la información de PowerPoint. Entonces, marco título, pestaña animaciones, voy a desplegar más, voy a poner rótula para que gire. Selecciono subtítulo, voy a desplegar rebote. Marco presentación, el cuadro de texto y le vamos a poner flotar hacia arriba. Listo. Voy a seleccionar el otro subtítulo y le vamos a poner rebote y a la descripción le vamos a poner desplazar hacia arriba. Ahí estaría. Voy a ver primero que están preguntando, conversando. En todas las diapositivas debe tener animaciones. No necesariamente. Generalmente las animaciones son cuando yo quiero resaltar algo o si quiero darle algún tipo de fluidez a la presentación. Va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Las animaciones son más bien un elemento para llamar la atención o para darle fluidez a lo que yo estoy presentando. Si yo quiero ocultar todo, le pongo animaciones, cosa de que vayan apareciendo elemento por elemento y darle el énfasis mientras voy explicando. Pero si no es tan importante o es poca información, lo mejor es no ponerle ninguna animación y dejar todo ahí. Macarena, si se le cae el internet, está súper malo el internet, la verdad, prefiero que o intente desconectarse y conectarse o espere el video de la clase explicativa. Profe, la prueba de ahora debe tener una transición para toda la PPT o podemos irla cambiando. Generalmente se utiliza una transición para toda la presentación. Es raro que existan más de una transición. Ya, entonces, ¿qué hice acá en esta diapositiva? Configuré el título, me va a aparecer esta columna primero con información y después la de la derecha. Vamos a echar a correr para poder ver el efecto. Aparece el título, presentador, título, la información, título principal, subtítulo, la información, el otro subtítulo y la información del segundo subtítulo. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Si bien está todo funcionando bien, lo ideal o lo más común sería que apareciera primero la información del lado izquierdo y después la información del lado derecho. ¿Cómo podemos cambiar esta configuración si es que se produjo algún error o algún problema? Desde la pestaña animaciones tenemos el botón panel de animación y desde acá podemos cambiar el orden en el que aparecen los elementos. A ver. Sí, Catalina, estoy grabando todo lo que estoy mostrando ahora. Esperen que suba el video al aula o y se los manda el correo. ¿Está mal si puso más de una transición? No, ya lo ideal, como les digo, es que tampoco quede muy mezclado. Pueden ir intercambiando entre una animación y otra siempre y cuando sea sutil. ¿Ya? Si le van a poner animaciones que son demasiado largas, se pierde el sentido de la presentación. Pero, profe, usted no manda el video de la conferencia, solo lo que hace en el Power. Sí, yo mando lo que estoy explicando ahora. Mando solo lo que explico ahora. Si no, sería un video de 40 minutos o más. Y queda muy largo y pesado. Ya, entonces, como les decía, puedo
configurar el panel de animación, desde el panel de animación, lo puedo configurar el orden o la secuencia de animación. ¿Qué es lo que necesito? Intercambiar lugares. Que el 5 sea el 2, que el 6 sea el 3 y que el 7 sea el 4. ¿Cómo lo puedo hacer? Desde el panel de animación, lo que tengo que hacer simplemente es tomar el número 2 y ponerlo bajo el número 1. ¿Cómo? Le doy un clic sostenido al número 5 y lo arrastro sin soltar, lo pongo bajo el número 1. Voy a tomar el número 6 y lo voy a poner bajo el número 2. Un clic sin soltar, bajo el número 2. Y de esa manera ya reorganicé la presentación completa. Ahora van a aparecer el título principal, subtítulo PowerPoint y la información del lado izquierdo. Y después la información del lado derecho. Lo otro que puedo hacer es ponerle alguna secuencia un poquito más automatizada. Por ejemplo, quiero que aparezca el logo, el título principal y que automáticamente aparezca el título de la presentación. No que termine de girar para que empiece a rebotar. ¿Cómo lo hago? Le doy clic derecho al PowerPoint, que es el número 2, y tengo dos opciones, iniciar con anterior o después de anterior. Si le pongo iniciar con anterior, lo que va a hacer es que partan los dos al mismo tiempo, que es lo que necesito. Apenas empiece a girar el título, va a empezar a rebotar el texto de PowerPoint. Que después de que termine de rebotar, quiero que aparezcan estos textos. Entonces, al número 2, que es funciona sin internet, le voy a dar clic derecho, inicia después de anterior. Lo mismo para el número 4. ¿Ya? Ese me faltó correrlo ahí. Iniciar después de anterior. Ese va. Ahí sí, ahí me quedaron como el 1 completamente. Y este es el que está acá. Entonces, este tengo que ponerle, hacer clic. Acá se me desordenaron, ¿ven? Me quedaron como 2, 3, 4. Este debiera ir al final. Ahí sí. Y le voy a poner iniciar con anterior. Iniciar después del anterior, iniciar después del anterior. Y ahí armé la secuencia para que se automaticen un poco más los efectos de animación. Entonces, lo vamos a probar. Echo a correr la presentación. Y tengo título, el nombre del presentador, el título principal, la información del cuadro de texto, y acá me empiezan a aparecer. Gira el título, rebote, aparece automáticamente los cuadros con los textos, rebota y aparecen inmediatamente los textos. No necesité apretar nada para que aparezca la información. ¿Ya? Aparece automáticamente todo. Yo no necesito presionar nada. ¿Para qué me puede servir esto? En el caso de una presentación formal, no les recomiendo poner tanta animación, ¿ya? Que sean quizás solamente animaciones como las de flotar hacia arriba, que es un poquito más suave y no es tan animado, tan lúdico. En el caso de la carrera de ustedes, que es de educación especial, si yo quiero llamar la atención de niños, ¿ya? Este tipo de elementos me sirve bastante, ¿ya? Porque llama la atención, es atractivo, puede ser divertido, quizás agregarle algún sonido. Va a depender del enfoque o de lo que, al público al que ustedes quieran llegar. No es que haya algo bueno y algo malo, porque si no, no existirían las cosas malas o las configuraciones malas. Va a depender del enfoque. Si usted quiere hacer una presentación divertida pensando en niños, póngale harta animación y harto color. Si es para presentar algún proyecto como al municipio o a gobierno, váyase por un camino mucho más formal. ¿Ya? Eso sería, entonces, configuramos las transiciones primero, seleccionando diapositiva, selecciono transición, y después me voy con las animaciones diapositiva por diapositiva. Eso es todo. Esa es la única parte que les faltaría configurar para la prueba, para la tarea no. ¿Ya? Solo para la prueba.